Y vamos a detener la transcripción. Detener transcripción. Que se nos gasta. Ya, a ver. Tengo que acostumbrarme todavía a esto. ¡Wow! ¡Wow! Tengo más colores. Para mí es demasiado comprar esto. Inicio. Dibujar. Aquí no hay para agregar espacios. Bien. Yes, eso sirve. Bien, para levantar una caja pesada, un hombre usa un bloque y un polipasto y un polipasto y lo sujeta a la parte inferior de la viga Y mediante el gancho B. Si se sabe que el hombre aplica una fuerza de 200 newtons al extremo A de la cuerda y que el momento de esa fuerza alrededor del eje Y ven que esto es un momento alrededor de un eje. El eje Y es de 130 newtons por metro. Determina la distancia A. A ver, leámoslo bien. Para levantar esta caja pesada, ¿qué hace el hombre? Hace una caja y está conectado a un cable, ¿no? Entonces está jalando, bueno, por una polea que yo asumo es de masa y diámetro despreciables, así que no habrá que calcular el momento de inercia ni nada por el estilo. Y a eso lo dejamos para los ejercicios más potentes al final de la materia. ¿Ya? Y tenemos que alar el cable, ¿no? Se jala el cable para sostener la caja. Nada del otro mundo. ¿Cuál es el detalle? Para conseguir esta distancia A que hay entre el eje de las y este punto B, que sería este como que torsión del cable, entonces el ejercicio nos da el dato que el momento de la fuerza alrededor del eje Y es de 130 newton por metros, ¿ya? Y que el hombre aplica una fuerza de 200 newtons a este extremo A. Ahora, como ustedes ya saben, si esta es una cuerda inextensible, me parece que se dice, y no hay inercias en la polea o el mecanismo de transmisión de fuerza, entonces podemos decir que la tensión en este punto del cable de la cuerda es bueno, sí, de la cuerda, es la misma tensión que este extremo de la cuerda, ¿no? Entonces, como si entonces básicamente a este cable se le está sosteniendo el, la caja, ¿ya? Sin embargo, todo esto de que la caja y que ¿cómo lo diría? Que la caja y que el sistema y que la polea, todo esto realmente no es tan importante porque si leen bien el ejercicio, nunca nos dicen que el peso de la caja, que está en equilibrio, no. Solo nos interesa la fuerza de 200 newtons por metros, ¿ok? Pero 200 newtons, no 200 newtons por metros, ¿vale? Y el dato del momento de la fuerza. Ahora, ¿qué sabemos del ejercicio? Primero, ¿qué sabemos? Sabemos la fuerza, sabemos la magnitud de la fuerza, sí lo sabemos. Nuestra fuerza, vamos a llamarle fuerza BA, ¿ok? Fuerza BA porque va en esa dirección. Nuestra magnitud de la fuerza es de 200 newtons, ¿ya? Todo tranquilo, todo sencillo, 200 newtons. Y pongamos esta etiqueta, más sencillo, ¿ya? Es igual a 200 newtons. ¿Y qué más? ¿Sabemos la dirección de la fuerza? Esta es una pregunta interesante. ¿Sabemos la dirección de la fuerza? Porque, ¿qué me dicen, muchachos? ¿O hay algo más? La fuerza que está ejerciendo el hombre sobre esta cuerda, la fuerza como de tensión. Cuando estás jalando se produce una tensión. Pues bien, tenemos la dimensión en Y, ¿ya? Del eje Y, que sería 4,8, ¿sí ven? Y tenemos la dimensión en Z, en el eje Z, pero no tenemos perdón, tenemos la dimensión en X, en el eje X, pero no tenemos la dimensión en Z, porque es la distancia que queremos encontrar. Vale, entonces, seamos realistas. Si queremos expresar de forma vectorial, aquí en mecánica vectorial, esta fuerza de 200 newtons, el dato está en cierta forma incompleto, ¿no? Pero no significa que el mundo está acabado, porque precisamente lo que tenemos que hacer es aprovechar este dato del momento de la fuerza para encontrar la distancia. Pues bien, ¿qué sabemos? Si tenemos esta dirección, incluso si está expresada, podemos simplemente dejar expresado nuestro vector unitario o nuestro vector director y luego usarlo para conseguir la fuerza de forma vectorial. Entonces, necesitamos un vector dirección de B hacia A, que como ustedes ya saben, esto es, si va de B hacia A, de aquí arriba hacia aquí abajo, pues vamos a restar el punto A menos el punto B, ¿ok? Es decir, que vamos a restar. Oh, me encanta la nueva tablet, la nueva computadora, siento que todo se ve mucho mejor. Entonces, ¿el punto A cuál sería? En la coordenada en X sería 1,6, en la coordenada en Y sería, bueno, perdón, en la coordenada en X, discúlpenme. El sistema de referencia me tiene un poco confundido, siempre lo pueden ir cambiando alrededor de los ejercicios, ya saben.
Entonces, en X, que es este eje que está aquí, este punto A está en 2.2 metros, ¿ok? 2.2. En el eje de las Y, que sería esta distancia, esta que está acá, sería 4. No, sería 1.6, ¿sí, no? 1.6 metros. Y en Z, estamos en Z igual 0, ¿verdad? Porque el punto A es este punto que está aquí. A, entonces 0. Menos el punto B. El punto B, en X, pues sería 0, ¿verdad? Ve que no está en esta dirección o en esta dirección. 0. En Y, tendríamos 4.8, ¿sí o no? 4.8, esta distancia vertical que tenemos aquí. Y en Z tenemos nuestra constante, nuestra incógnita A. Entonces, por ahora dejémosla expresada, ¿ya? Vamos a dejarla expresada. Si seguimos trabajando, vamos a tener 22.160, ¿ok? 22.160 menos 0.48, A. Es decir, tendremos 22 menos 0, nuestro vector será 2.2, ¿ya? 2.2. 1.6 menos 4.8 sería, me parece que es 3.2. Menos 3.2. ¿Sí o no? Ah, menos 3.2. Y aquí tenemos el 0 menos A, tendremos solo menos A, ¿ok? 0 menos A. Voy a sacar rápido mi calculadora. Siempre me olvido de tener la lista de los ejercicios. ¿Ya? Menos 32, 3, 2 menos A. Bacán, tenemos nuestra posición, ¿ya? Ahora, aquí hay un detalle interesante. En teoría, nosotros podemos transformar este vector a unitario, ¿verdad? Pero necesitaríamos sacar la magnitud. Y la magnitud, obviamente, no la podemos conseguir como un número porque depende del valor de A, ¿no? Mientras mayor sea A, va a ser mayor la magnitud, y mientras menor lo sea, va a ser de menor magnitud, ¿no? Es como que si fuera la longitud del tramo de B a A. Ya, entonces por ahora no lo vamos a hacer, ya, luego lo vamos a hacer, ¿ok? A ver, a veces en mecánica vectorial tienen que, identificando los conceptos adecuados, tienen que ver viendo qué se puede hacer, incluso si no saben al inicio qué es lo que deben hacer. Así que ahora vamos a trabajar con el momento de la fuerza alrededor del eje Y, ¿ya? Tenemos esta fuerza y tenemos que su momento alrededor del eje Y es de 130 newton por metros, ¿ok? Entonces nos pide que terminemos la distancia. Ah, ya, bacán. El momento de esa fuerza. No, el momento de esa fuerza. A ver, muchachos. Hay dos formas realmente de trabajar este ejercicio. Si nosotros tenemos nuestras componentes, ¿cómo lo diría? Una componente paralela a una fuerza respecto al eje Y. Nos supongamos que mi fuerza tiene una componente paralela al eje Y. Si yo dibujo aquí. Tendría, este es el eje Y, este eje vertical. Una fuerza paralela a este eje, pues no va a producir momento, si lo piensan bien. Están en el mismo plano. Entonces, como que no rota la fuerza alrededor de ese eje. En cambio, si una fuerza estaría, por ejemplo, saliendo hacia el eje Z, imagínense que hay una fuerza hacia el eje Z. Respecto al eje Y, pues en este caso, como está como que rotando, no realmente, ¿verdad? Están de nuevo como en el mismo plano. Pero si tuviera una fuerza en el eje de las X, con respecto al eje Y, si está posicionada aquí de esta forma, no le parecería, pero si lo tengo un poco movida, vamos a aquí, o si tuviera una fuerza acá, pueden ver que sí produce un momento respecto a una distancia perpendicular. Esa es la idea detrás de los momentos respecto a ejes, las distancias perpendiculares. No, similar a lo que hacíamos en momentos respecto a un punto. Ya, entonces, ¿qué quiero decir? Que al igual que en algunos ejercicios de sus tareas, también se puede descomponer en teoría esta fuerza y trabajar con los momentos que se producen al eje, en este caso el eje Y, que sería esta línea que está aquí en O, hacia arriba. Pero yo creería que lo mejor aquí es usar la definición vectorial, ya, la definición vectorial de los momentos respecto al eje. Verán, un momento respecto a un eje no es nada más ni nada menos respecto a un eje, pongamos decirlo, Y, ¿ya? No va a ser ni más ni menos que el momento, ¿ya? El momento respecto a un punto, llamémosle respecto a un punto, R cruz F, pero proyectado hacia ese eje, llamémosle Y, por ejemplo, unitario en Y, ¿ya? Ok, es el momento de una fuerza respecto a un eje, es el momento respecto a un punto proyectado hacia ese eje. ¿Este punto qué es? En la ecuación. Esta es la ecuación, por cierto. Representa el producto escalar, el producto a punto, ¿ya?
Y este sombrerito y, ¿qué es? Es un vector unitario que va en la dirección del eje que queremos. ¿Ya? En este caso, nuestro vector director al eje de las y, al ojo, sería el vector unitario j, ¿sí o no? O también conocido como el 0, 1, 0, ¿no? Vector famosísimo que lo han visto bastante en álgebra lineal, en física mecánica y lo verán mucho en esta materia. Ya, bacán, profe. Entonces tengo que conseguir un momento respecto a un punto y proyectarlo con el vector unitario. Entre comillas, sí, proyectarlo con el vector unitario. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo proyecto el vector unitario? Y aparte, ¿qué es esto de producto cruz? ¿Dónde? ¿Radio respecto a qué? Verán, lo chévere del producto vectorial es que ustedes, aquí, el de radio cruz F, es que ustedes pueden usar cualquier radio que le pertenezca a la fuerza. ¿Ya? Ustedes pueden usar cualquiera. Ya, repito, pueden usar cualquier radio con tal que el punto de inicio de radio pase por el eje. Es decir, que yo puedo calcular este R cruz F para el momento respecto al eje usando este radio, que vaya desde 0, desde O, hacia B. Yo podría en teoría utilizarlo como radio. Es totalmente válido. O también podría utilizar este vector como radio, con solo la componente en A. No, es suficiente, solo nos interesa que el radio parta desde el eje, ¿ok? Luego la proyección se va a encargar que ese momento resultante se encuentre se encuentre como un momento en Y, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de crear este momento respecto al eje, utilizando esta ecuación? Pues, como ustedes ya se dieron cuenta, podemos utilizar una multitud de radios, pero obviamente queremos utilizar el más corto, ¿ya? Vamos a utilizar el radio más corto. Entonces, ¿nuestro radio qué va a ser? Nuestro radio va a ser un vector que parta desde solo en el eje Z, ¿sí ven? El eje Z y va a tener una magnitud A. Así que lo voy a trazar como sería, ajá, 0x, 0y, A, Z, ¿vale? Profe, ¿por qué el radio está así para este momento respecto a un eje de esta fuerza? Porque 0AA es porque 0AA es este vector, ¿ya? Es un vector de posición de radio que pasa por el eje de las Y, ¿ya? Por si acaso, en Y. Entonces, aquí con mi vector radio, hago el producto cruz al vector de la fuerza. ¿Cuál era la fuerza? Ahora sí, calculemos la magnitud. ¿Ya? Vamos a calcular esa magnitud. Tenemos entonces, ¿cuál es la magnitud de RBA? ¿Por qué? ¿Para qué? Para hacerlo un vector unitario. Tenemos que la magnitud de RBA es igual a la raíz cuadrada de 2.2 al cuadrado más 3.2 al cuadrado, bueno, o menos 3.2 al cuadrado, lo ideal es que se va el signo, más a al cuadrado. Y obviamente esto no lo podemos resolver así nada más, así que solamente simplifiquémoslo a la raíz más pura, a la raíz más sencilla, que sería la raíz cuadrada de... Da 15.8 me parece, 15, perdón, 15.08 más a al cuadrado. ¿Ya? Esa es nuestra magnitud de la fuerza. Entonces tendremos aquí producto cruz, 1 sobre la raíz de 15.08 más a al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué divido la magnitud? Porque este vector de posición para la fuerza tiene que ser unitario, ¿no? Aquí este es un producto vectorial, así que tengo que multiplicar por el vector de fuerza. Así que tomo este vector posición de BA, le divido la magnitud, y así mismo multiplico la magnitud de la fuerza, divido la del radio, multiplico la de la fuerza. Así que aquí tendremos 200. Y aquí tendremos el radio como lo conocemos, 22, 1.6 y 0, ¿ya? Y esto le daremos el producto punto respecto a el eje de las y, es decir, que tendremos el producto punto respecto a 0, 1 y 0. ¿Ok? Ya, aquí la interesante. Ups. Ya, vamos a insertar más espacio. Más espacio, más espacio. Ahí fue. Ya, vamos a insertar más espacio. Y de paso cambiamos el color. Pues vale. Tenemos entonces 200 sobre raíz de 15.08 más al cuadrado. Este es un producto cruz. ¿Cómo lo voy a resolver? Con el determinante. ¿Ya?
con el determinante. La forma más sencilla de resolverlo. Entonces tengo que mi R cruz F en este caso va a estar dado por el siguiente determinante. Y J, K. Y aquí viene algo interesante. En teoría, 200 sobre raíz de 15.08 más a al cuadrado, ya, en teoría, esto está multiplicando a cada componente, ¿verdad? Ya está multiplicando a cada componente. Entonces, si escribo, mejor dicho, las componentes de izquierda a derecha, aquí, el componente 2.2 por 200 sobre 15.08, ya. Aquí tendría 1.6 por 200 sobre raíz de 15.0, ya, todo eso. ¿Qué es lo que quiero llegar? Yo tendría una fila multiplicándose por este escalar, ¿verdad? Este 200 sobre raíz de 15.08 más al cuadrado. No, como yo tengo una fila multiplicada por un escalar, no sé si se acuerdan de las propiedades de los determinantes. ¿Qué puedo yo hacer con ese escalar? Yo tengo un determinante y una fila o una columna está siendo multiplicada por un escalar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, muchachos, como este es un escalar, ya, este es un escalar. Es un escalar, es un número. Entonces yo puedo sacar este valor del determinante, ¿ok? Porque multiplica una fila. Si multiplicara todo el determinante, por propiedad del determinante, se le tendría que elevar a n al cuadrado, siendo n el número de filas y columnas, que va a ser el mismo. Recuerden que los determinantes solo se aplican en matrices cuadradas, ¿ok? Ya, pilas con esa nivelación, pilas con esa álgebra lineal. ¿Vale? Entonces escribimos aquí solamente 2.2, 1.6 y 0. Por cierto, si he cometido algún error, si tienen alguna duda, pues entonces libres de preguntar. ¿Ya? Entonces completamente libres de preguntar. Hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Tenemos el radio expresado en términos de menos A. Perdón, no el radio, la dirección de la fuerza en términos de A. Y al mismo tiempo, para sacar el momento respecto a Y, hay que hacer un determinante dado por la siguiente ecuación. ¿Ok? Que esta es la ecuación del momento respecto a un eje. Momento respecto a eje. ¿A qué eje? En este caso al eje de las Y. Por eso el vector unitario aquí es el 0, 1, 0. El vector J. Ya, y aquí multiplicaría, Una pregunta. ¿sí? ¿Por qué el vector es así no es el de arriba 2.2 menos 3.2 y el menos a? Y aquí tienes un 0 y 1.6. Ya. Ah, plena. Ya. Eso fue un error. Escribí mal, escribí el punto A en vez de lo que tenía que hacer. Sí, ven. Me dejé de por el 1.2. Aquí era así, así que era 2.2. Vamos a dibujar. No, primero borremos todo, porque aquí también. Entonces ya. Si inserto, dibujo aquí. Sería aquí 2.2 menos 3.2 y menos A. Este es el producto cruz. Este radio dividido, multiplicado por esta magnitud. No, y aquí tenemos aquí este vector con. Ya. Sí, discúlpeme muchachos, solo era eso. 2.2 y aquí menos 3.2 y menos A. Ya, pues, y este es el determinante que quiero resolver. Entonces, ¿qué fila, qué columna vamos a elegir para resolver el determinante? Obviamente elegimos la segunda fila, muchachos, la fila con más ceros. Entonces tenemos 0, 0, A. ¿Ya? 0, 0, A. Tendríamos, no nos interesa, se hace 0, menos J, se hace 0, no nos interesa. A. ¿Por qué determinante? A por el determinante de, sería I, ya, I, por el determinante de I, multiplicando a menos 3.2. Aquí tenemos J, sombrerito, y 2.2, si no estoy mal. Y claro, aquí tendríamos el 200 sobre raíz cuadrada de 15.08 más A al cuadrado. ¿Ya? Por este caso vamos a utilizar el resaltador. ¿Ya? Con esto. Entonces sería I y menos. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos más atrás. No, más adelante.
Entonces, este producto nos da un vector. Y tendríamos entonces 200, ya, 200 sobre la raíz de 15, punto, está muy feo. 200a sobre la raíz de 15,08 más a al cuadrado. ¿Ya? Que todo esto multiplica a este determinante, que ¿cuánto nos da? Menos 3,2 y menos, ¿no? Menos 2,2j. ¿Ya? Y este es nuestro vector, entonces. Este sería nuestro vector. Podemos expresarlo también de esta forma. 200 sobre 15,08 más a al cuadrado. Multiplica a menos 3,2 y menos 2,2. Ya. ¿Qué es esto? Este es un momento, ¿ok? Este es un momento. Y aquí viene la parte interesante. ¿Recuerdan? Les dije que esto se proyecta, ¿ok? Se lo proyecta respecto al eje de las Y. Así que, profe, este momento salió terrible, no se estresen todavía, porque primero que nada ya vieron que aquí una, porque ya vieron que hay aquí un producto punto respecto al eje de las Y. Entonces hagamos ese producto punto. De nuevo, el producto punto, si es que ya vieron álgebra lineal, se acuerdan que el producto punto es un producto interno, pueden sacar este escalar, no tienen por qué distribuirlo, ¿no? Y teníamos que calcular el producto punto entre estos dos vectores. ¿Cuál es? Considerando que, aquí me olvidé de ponerle la coordenada en 0 en K, punto 0, K. ¿Sí ven? Entonces, ya que tenemos los dos vectores del producto punto, ¿cómo se hacía? Coordenada por coordenada más coordenada por coordenada. Entonces, tendremos aquí 200a sobre raíz cuadrada de 15,08 más a al cuadrado, ¿ya? Que multiplica a, ya no un vector, sino un escalar. Menos 3,2 por 0 es 0. Menos 2,2 por 1, que es 2,2. Y aquí tenemos 0 por 0, ¿ok? Más 0 por 0. Entonces, este es el resultado. 200a sobre raíz de 15,08 más a al cuadrado menos 2,2. La pregunta chévere, la pregunta bacán, la pregunta interesante. Este es el momento respecto al eje. Técnicamente sí lo es, pero lo interesante de de esta fórmula, mejor dicho, es que nos da el resultado en una magnitud escalar. Nos falta el resultado en una magnitud vectorial. Pero si es un momento respecto a un eje, entonces el momento va a estar en la dirección del eje. ¿Ok? Como nosotros proyectamos respecto a este eje al del producto punto, al de 0, 1, 0, ¿no? Entonces solamente sería de multiplicarlo por el vector unitario mismo, que sería j, ¿ya? Y ese es el vector, solo si es que buscan la dirección del vector, ¿vale? Y tiene sentido. Este vector, la fuerza está jalando este punto, y si el eje Y va hacia aquí, entonces esta fuerza va a estar como que rotando en esta dirección. Vamos a graficarlo con como este color ajá, moradito. ¿Sí ven? Es- Esta fuerza está como que rotando alrededor del eje Y, ¿no? Alrededor de esta dirección. Entonces, como está yendo en este sentido como que antihorario sería, ajá, antihorario visto desde arriba, desde Y, entonces la fuerza resultante por regla de la mano derecha está yendo hacia arriba. Entonces, este momento tiene dirección J, ¿ya? Pero la magnitud va a ser exactamente la misma que fue calculada aquí, ¿ya? Esta es la magnitud. Ahora, ¿qué hago? Yo ya tengo mi magnitud del momento respecto a y es 130 newton por metro. Entonces solamente es igualar datos y despejar la A, ¿vale? Entonces, 130 newtons por metro, ¿no? Es igual a 200 a sobre raíz de 15,08 más a al cuadrado, ¿ya? Obviamente, esto es un tedio gigantesco de resolver, así que para aligerarnos las cosas, elevemos todo al cuadrado, ¿ya? Y nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿vale? Y ya vamos a ver qué tal, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos, si elevo todo al cuadrado, tendría 130 al cuadrado, que multiplica a 200 al cuadrado, me parece que es 40.000, sí, 40.000. 40.000 al cuadrado, ¿sobre cuánto? Sobre 15
15.08 más a al cuadrado, ¿ok? Y seguimos despejando, nos va a quedar aquí 130 al cuadrado, más 130 al cuadrado por 15.08 sería este número gigantesco, 254, perdón, 1852, no, ningún punto, es un 1000. Y esto va a ser igual a 40.000 a cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? 130 al cuadrado es 16.900. Entonces, al despejar la A, tendríamos aquí 254.852 sobre 40.000 menos 130 al cuadrado. Es decir, tendríamos 40.000 menos 130 al cuadrado. Sería 23.100. ¿Ya? 23.100. Y eso va a ser igual al cuadrado. ¿Ok? Mm, un último espacio. Y si despejamos, ¿cuánto nos da, muchachos? Si es que resolvemos. Tenemos 254.852 sobre 231.00. Ya. Nos sale que al cuadrado es igual a 11.03. Ok, 033, digamos, ¿ya? Metros cuadrados, ¿no? Porque estamos en al cuadrado. Mejor, no pongamos aún ninguna unidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que sacar todavía la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, la raíz cuadrada sería, en teoría, nos da dos posibles resultados, que hace igual a la raíz de 11.033, que es 3.321, o que hace igual a menos 3.321. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando no de una posición, ya, sino de una distancia. ¿Ok? Ya, de una distancia. Abiertamente, esto es una dimensión. Entonces no elijamos la distancia negativa, solo elijamos la positiva. Tenemos entonces que nuestro valor A es igual a, vamos a dibujar con este azul. El valor A es igual a 3.321 metros. Ya. Muchachos, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Una pregunta, algo que tengan que decir? ¿Sí? Yo, ¿puedes subir, por favor? ¿Ya? Voy a quitar un poco el zoom. Me perdí en esa parte donde sacaste, o sea, con todo, o sea, ¿cómo que se llama? El producto crudo con el vector unitario ya más o menos hice, pero ¿por qué multiplicaste por la proyección? Eso como que me confundí un poco. Ya. La proyección, o sea, es que no es que multiplique por la proyección. A ver, la proyección en un momento respecto a un eje es la proyección de un momento respecto a un punto que pasa por X, por ese eje respecto al eje. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculaba, por ejemplo, tomé este punto como para hacer el momento, ¿ya? Para calcular el momento de torsión. Entonces, y ese punto, ese radio, empezó desde el punto que pasaba por el eje de las Y, ¿ya? Este radio pasa por el eje de las Y, empieza el eje de las Y. Eso es correcto. Podría haber tomado como radio esta distancia, esta diferencia de posición entre 0 a B. Podría haber tomado un radio de 0 a B y el ejercicio hubiera sido totalmente válido. ¿Ya? ¿Y cuál es la idea? Que eso lo proyecto. ¿Cómo lo proyecto? Sacando el producto punto. ¿Por qué? Porque eso ya es una proyección, solo que es una proyección escalar. Si quieren hacer la proyección vectorial, pues la proyección vectorial sería el producto interno, ¿no? El producto punto, en este caso, de R cruz F y U sobre la norma de U multiplicado por el vector U. ¿Sí o no? La norma al cuadrado, perdón. Pero si U es un vector unitario, ¿verdad? Porque es un momento respecto a al eje Y. U es un vector unitario, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la norma? La norma vale 1. Eso es lo que hacemos. Tomamos nuestro momento respecto a un punto y lo proyectamos al eje de las Y. Si me han pedido momento respecto al eje X, pues tomo un radio que pase por el eje X
ya, que vaya a este punto, porque de aquí comienza la fuerza, ¿no? Y ahí trazo el producto cruz, lo hago con los determinantes y luego hago el producto punto respecto a el eje X, ¿ya? Y mi proceso es el mismo. Por eso que aquí le añadí esta J, porque la J te indica la dirección, y la dirección era hacia arriba. Por si acaso vamos a escribir momento respecto al eje Y, ¿ya? Pero recuerda que eso no se podía el ejercicio. Y al mismo Gracias. tiempo el ejercicio nos decía que la magnitud de Y, del momento respecto a Y, era 130 newton por metro. ¿Alguna otra pregunta? Se nos fue demasiado tiempo en este ejercicio. El trabajar como momento respecto a un eje puede ser bastante tedioso, precisamente porque no se lo practicamos mucho. Pero este tema no lo suelen tomar mucho, pero es importante que lo sepan, por algo está en sus tareas. Por algo hay ejercicios donde se usan momentos respecto a un eje en sus tareas, ¿ok? Entonces, si nadie tiene nada que decir, pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un ejercicio que quise resolver desde hace tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un ejercicio de examen, ¿ok? Entonces vamos a revisarlo. Insertar espacio. Aquí nos va a tocar insertar un buen espacio. ¿Ya? A ver. Chingo de espacio. No, me falta más espacio. Ya. Eso va a ser suficiente. Encuentra el sistema equivalente fuerza par en la esquina H. En la esquina H, si la fuerza es de 46 libras y el momento, este momento que está aquí, es de 2.12 kips por in. Es decir, kilopondios, no, 1000 libras. Ya, dejémoslo como kips. Kips por in. Muy interesante, muchachos. La unidad que manejamos aquí no es pies, es in, son pulgadas. Pero se lo puede trabajar tranquilamente con toda la normalidad del mundo, reconociendo las unidades como libras, pulgadas, ¿ok? Si ponen aquí kips por pies ajá, o kips por metro, ya están condenados. ¿Bien? Pues bien, ¿cómo empezamos? Recuerden, ¿cómo se traslada a un sistema equivalente? Se tiene que mover la fuerza y luego considerar el momento producido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Primero movemos la fuerza del punto A al punto H, ¿ok? Si yo trazo aquí mi diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, de un sólido en 3D, fíjense ustedes, lo tendríamos algo así más o menos. No haré algo tan detallado en este momento. Más o menos así. Estoy subiendo 5 a la derecha y 3 aquí hacia arriba, entonces aquí haré lo mismo. 3 aquí hacia arriba. Y unir estos puntos con 2 de profundidad. Más o menos así se vería el sólido. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos que aquí, en este punto, el punto H, esta fuerza F, tal y como está, con la dirección y magnitud, trasladarla, F. Al mismo tiempo, tenemos que entender que ya saben, toda fuerza bajo un sólido rígido produce un momento. Entonces, si le trasladamos esta fuerza, tenemos que colocar aquí el momento respecto a este eje que se hubiera producido por ya los efectos de la fuerza y el momento aquí añadido, ¿ok? Entonces tenemos aquí, movemos la fuerza, y este momento, lo importante aquí es reconocer las direcciones. Usamos las coordenadas, usamos las dimensiones, todo para encontrar las direcciones de las fuerzas, ¿ok? Entonces, la primera fuerza, sabemos que vale 46 libras, pero ahora falta encontrar la dirección. ¿Y cómo lo hacemos? Restando los puntos. Entonces, ahí hagámoslo rápido, gente. Tenemos entonces nuestra posición, nuestro radio va, nuestra posición de F, nuestra dirección va desde A hacia J. Ya, va desde A hacia J. Entonces, hay que restar J menos A. El punto J, ¿cuánto vale? Es interesante. El punto J, ¿cuánto vale? Nos interesa solo la dirección de la fuerza, ¿no es así? Aparte desde el punto A. Así que será el punto J menos el punto A, ¿verdad? Pero sabemos que esta diferencia en X directamente va a ser 18. Entonces podemos directamente aquí colocar 18. ¿Ya? Podemos hacer, sí, profe, pero sería aquí el punto J, sería 45 más 18. Ya, pero el punto A en
X va a ser 45, entonces 45 más 18 menos 45 va a ser 18. Trivial. ¿Ya? Para la coordenada en Y, aquí tenemos una diferencia. Tenemos aquí en A es 14. Y en J, ¿cuál sería? Sería el 0, ¿verdad? Porque está en el plano XZ. Entonces, si es J menos A, y tenemos que A vale 14, sería entonces 0 menos A menos 14. ¿Ya? Y en Z, en el eje Z, si ven que, créanlo o no, hay una pequeña distancia. Tenemos aquí 25 pulgadas y tenemos aquí 3 pulgadas en este pequeño espacio, ¿ya? Este pequeñísimo espacio vale 3 pulgadas. Y es la diferencia entre este punto que se ejerce es el final hasta acá. Entonces, voy a tener aquí, ¿qué cosa? Tendré 28, no, perdón, tendré 3 menos 28, ¿no? Tendré 28, no, tendré 28, no, 28 y 25, 28 en A y 25 en J. Entonces 25 menos 28 da menos 3. O simplemente pueden ver que se desplaza 3 la fuerza en Z. Entonces este sería nuestro vector radio. Saquemos la magnitud rápidamente. La magnitud del R a J sería igual a la raíz 18 al cuadrado más 14 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? Y eso va a ser igual a 18 al cuadrado más 14 al cuadrado más 3 al cuadrado. Va a ser igual a 23. ¿Sí ven? La magnitud es 23. Entonces nuestra fuerza, la de 46 libras, va a estar dada por, fuerza va a estar dada por, ya en vector, 46, que es la magnitud de la fuerza, sobre 23, que es la magnitud, dividimos por la magnitud del radio, multiplicando a bueno, no radio, esta dirección, ya, de esta dirección, a J, que sería 18 menos 14 y menos 3. Ya, y como se pueden dar cuenta, 46 sobre 23 sería 2 por 18, 36. 43 sobre 23, 2 por menos 14, menos 28. Y por 2, menos 3 sería menos 6. ¿Ok? Y este es nuestro vector fuerza. Acá. ¿Qué nos falta? Nuestro vector radio y nuestro vector momento. ¿Ya? El vector momento vale 2.12 kips, pero necesitamos la dirección. Ya. El momento es igual a... ¿Qué cosa? Va a ser igual a en X. Va a estar dado por... Tenemos 130. No, perdón, 2.12 kips. Es decir, 2112 libras. No, perdón, 2120 libras. Multiplicado por la dirección que va desde A hacia C. ¿Ya? Esa es la dirección de A hacia C. Profe, pero la línea ya totalmente, pero es en esta dirección. Igualmente lo haremos unitario, así que es trivial. Lo que nos interesa es la dirección. Entonces tenemos que calcular una posición que vaya desde C hacia A. ¿Cuánto sería C hacia A? Tenemos como el punto C. Tenemos 0 en X, 0 en Z, pero 14 en Y. Entonces tenemos 0. Perdón, si va de A hacia C, entonces sería C menos A. Ya, va de A hacia C. A hacia C. Sistema de C menos A. Así que tenemos que restar C menos A. Y eso va a ser igual a 0 en X, 14 en Y y 0 en Z. ¿Vale? ¿Y qué restamos? El punto en A, que el punto en A es 45 en X. 45 en X, 14 en Y. No, es el mismo. Y en Z tenemos 28. Ajá, tenemos 28 en Z. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale AC, el vector? Si tenemos 14 menos 14, tendríamos que el vector AC es menos 45, 0, menos 28. Ahora, si lo dividimos para la magnitud, tenemos que nuestro vector unitario, para que vaya desde A hasta C, va a estar dado por la magnitud de AC, que sería la raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 28 al cuadrado. Es decir, 53, ¿ok? Raíz cuadrada de 45 al cuadrado más 28 al cuadrado, más 0 al cuadrado, es 53. Entonces tenemos que dividir todo para 53, ¿ok? Si dividimos para 53, tendremos nuestro vector unitario con el menos 45
el 0 y el menos 28. Ya. Entonces, magnitud de 2120. Este es nuestro vector dirección. Tenemos nuestro momento de 2120, 2120 que multiplicaba sobre 53. Ya, y 2120 sobre 53 da 40. Ok, pueden hacer la prueba. 2120 sobre 53 es 40. Entonces, el momento en forma vectorial va a estar dado por 40 por el vector posición. Menos 45, 0, menos, perdón, este vector dirección. Así que tenemos 40 por menos 45, que sería menos 1800. ¿Ya? Menos 1800. Y aquí tenemos 45 por menos, aquí es menos 28. ¿Ya? Lo que por menos 28 sería menos 1120. Entonces, 1800, 0 aquí en Y menos 1120. ¿Ya? Ojo, 2120, esto está en libras pulgadas, ¿ok? Libras por pulgadas. Así que esto también está en libras por pulgadas. ¿Ya? Libras por pulgadas. Si lo quieren pasar a kips, entonces ya saben, tienen que colocar aquí un punto y un punto. Y esa sería la forma vectorial en unidades kips. Ahora, con el momento y la fuerza en forma vectorial, ya podemos trazar nuestro sistema equivalente. ¿Cuál sería? Yo creo que hasta aquí vamos a terminar, porque esta es la parte más engorrosa del ejercicio. ¿Cuál sería? Si nosotros movemos esta fuerza de aquí a h, entonces esta fuerza produce un momento respecto a h, ¿verdad? Entonces tenemos que añadir ese momento para que ¿cómo sería esto? Para que el efecto sobre el cuerpo sólido se mantenga. Entonces, ¿qué momento es sumar? Es sumar el momento de h, de F respecto a h, ¿no? ¿Cuál sería entonces el momento de la fuerza respecto a h? Se da por el producto cruz, ¿verdad? Entre R, que sería un vector que vaya desde h hasta a, que vaya desde h hasta a, voy a hacerlo así, cruz por este vector de la fuerza. Recuerden, como el vector HA es un vector, es un vector de dirección, es un vector posición, perdón, aquí sí, entonces no se le va a calcular no se le va a calcular ninguna magnitud. Aquí sí nos interesa la longitud de este radio. Se le calcula el unitario aquí en F y aquí en M porque queríamos solo la dirección y los vectores unitarios son óptimos para dar una dirección. Ya, los vectores unitarios son los mejores para dar una dirección. Pero aquí de HA sí nos interesa pues qué tan largo, qué tan alto estén las coordenadas. Así que aquí será simplemente en X, 45, ¿no? En Z están en el mismo plano, entonces no hay alteración en Z. ¿Sí ven? Y en Y sube 14. Tenemos entonces HA sería 45 en X, 14 en Y. ¿Ya? 14 en Y. Y en F, y en Z sería 0. ¿Ok? Así que hay una pregunta de por qué HA sería una pregunta en general del ejercicio. Una pregunta en general. Voy a ir aquí las dimensiones. Ya. En un diagrama de cuerpo libre, pues, para cualquier ejercicio, cualquier examen, tienen que colocar las direcciones de las dimensiones de los sólidos. Aquí nos fueron colocadas pues para guardar tiempo. Entonces aquí sería 28 inches. Y con eso sería suficiente. 28, 45 y 14 pulgadas. 14 inches. Ya. Entonces tenemos nuestro radio acá. Y la fuerza también ya lo tenemos. Sería el producto cruz entre este vector y este otro vector. 36 menos 28 y menos 6. 36 menos 28 y menos 6. Y aquí ya es cuestión de hacer el determinante. Tenemos I, tenemos J, tenemos K. Y tenemos 45, 14, 0. Ya es obvio cuál de estas columnas o filas vamos a elegir. 36 menos 28 menos 6. ¿Ya? ¿Cuál tomo? Obviamente voy a tomar esta columna. ¿Ya? Perdón, esta fila, la de 45, 14 y 0. ¿Por qué? Porque tiene un 0. Solo calculo dos determinantes.
El primer elemento es 45. Tendré entonces aquí, si yo tapo y tapo, tendré J, tendré K, tendré menos 28 y tendré menos 6. ¿Ok? Recuerden, primero positivo y segundo negativo, así que tendré menos 14. Menos 14, si yo tapo, tendré I, K, 36 y menos 6. Eso es todo. Aquí solo queda calcular este determinante. Entonces, ¿cuánto es 45 por... Tenemos menos 6J más 28K. ¿Ok? Menos 14, menos 6I, menos 36K. ¿Ya? Entonces nos queda 45 por menos 6, sería menos 270. Menos 270J. 45 por 28 sería 1260. Entonces tenemos aquí más 1260K. Menos 14 por menos 6. Menos 14 por menos 6 sería un número positivo, 84i. Más 84i. Y menos 14 por menos 36 me da como... Uy, perdón, aquí no sé si estamos bien. Ya estamos bien. Aquí el menos 14 por menos 36 sería... Un número positivo sería 504. ¿Ok? 504K. Nosotros sumamos todos estos valores, la i nos queda así, 84i. Genial. Ninguna alteración, ningún cambio. Menos 270J, genial, no hubo ningún problema. Y 1260 más 504 sería 1764. Más 1764K. Y ese es el momento de la fuerza respecto a H. Así que está medido, como estábamos en libras, está medido en libras por pulgadas. ¿Ya? El ejercicio terminó ahí, muchachos. Sería graficar este momento y terminar el ejercicio. Una pregunta interesante. ¿Qué he hecho hasta ahora? Calculé la fuerza con su dirección, calculé el momento con su dirección. O sea, calculé las direcciones de los dos. Calculé este radio porque como yo muevo y transporto esta fuerza. Muchachos, un minuto. Tengo que atender una urgencia. Ya, un minuto. Ya, ya volví. Entonces, ¿qué hicimos? Ya conseguimos las fuerzas con su dirección, el momento con su dirección. Y al trasladar la fuerza, pues también produce un momento. Ya, la fuerza tenemos que añadir aquí un momento en este punto para compensarlo, ¿no? Y ese momento es lo que calculamos. Por eso es que trazamos el radio de H hacia A, nuestro vector que está aquí, y hicimos el producto cruz con la fuerza F, que fue la que calculamos aquí de forma vectorial. 36 menos 28 y menos 6. 36, Simón. ¿Ya? Libras. Luego hicimos el determinante y quedamos con este resultado. Y ya está listo el ejercicio, muchachos. ¿Falta algo? Grafique. Grafique. ¿Dices que falta la gráfica o me estás pidiendo que grafique? Que grafiques. Dale. Pero ya está o ya no está el ejercicio. Sí, Simón. No está. Todavía falta un detalle muy importante. ¿Cuál? Además de que tú dijiste que era la gráfica. O sea, bueno, es verdad, realmente necesitamos una gráfica más compleja que esto. Ya esto es como un boceto pequeño que hice. Pero la gráfica como tal, primero tiene que tener este par, ¿verdad? El momento que vamos a añadir. Y en este punto, el H. Y además sería chévere pues terminar de rotular con las otras direcciones que estuvimos colocando, ¿no? Con F, por ejemplo. Tal vez hay que escribir las coordenadas en la dirección, etcétera, ¿no? Pero nos falta un detalle muy importante y es este momento que está aquí. Porque para hacer un momento par equivalente tenemos que asegurarnos que solo haya momentos en este punto, en H. Entonces, calculamos el momento de F respecto a H. ¿Pero qué hacemos con este momento? Con este momento de A hacia C. ¿Qué se le hace?
Por teorema de Varignon, muchachos, para conseguir el momento neto tenemos que sumarlos, ¿ok? Si tenemos este momento en este punto, en esta dirección, tenemos que sumar el momento encontrado en H, ¿ya? Del sistema equivalente. Y ahí sí, ese momento resultante es el que nos va a, es que vamos a escribir en nuestro, es que vamos a graficar, es el que vamos a denominar como el momento neto en el sistema fuerza par equivalente. ¿Ya? Repito, ¿qué hay que hacer? Al calcular este momento, tenemos que sumarlo con el otro momento. Obviamente, no vamos a calcular las magnitudes y sumarlas y ya está, no. Es una suma vectorial. ¿Ya? Así que vamos, tenemos 8i menos 270j más 1764k LBN. Pues adivinen qué, aquí tenemos, y lo escribo en blanco, este momento original, que ¿cuánto mide? Vale menos 1800i más 0j menos 1120k. ¿Ya? Y eso es lo que vamos, y esa suma es lo que vamos a escribir aquí en este punto. ¿Cómo sale la suma? Tendríamos menos 1800 más 84, que sería menos 84. Sería entonces el momento equivalente en H, sería menos 1716, perdón, y menos 270 en J, y aquí tenemos 1764 menos 1120. Es decir, 600 más 644K libras por pulgadas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro sistema de fuerza par equivalente en H? Sería este momento más la fuerza, la cual mantiene su magnitud y dirección, la cual les recuerdo era en coordenadas cartesianas 36i menos 28j menos 6k. ¿Ok? Ese es todo el ejercicio. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Por si acaso, ya para... Creo que esto va a ser todo por hoy. Estos van a quedar pendientes para el siguiente tema, que va a ser el equilibrio de cuerpos rígidos. Pero es importante que entiendan un sistema equivalente en 3D y cómo puede llegar a, y cómo se puede llegar a trabajar, ¿vale? Entonces, para finalizar, vamos a ver si hacemos una gráfica un poco mejor. Y ya con eso daría por terminar el mini repaso de hoy, ¿ok? Tenemos entonces la vista en dibujo. Esto, parece para añadir más espacio era aquí, ajá. Más espacio. Es un dibujo decente. Entonces, para hacer nuestro dibujo que hacíamos, vamos a hacer un poco de zoom. Entonces, tenemos de esta manera más o menos así, con unos 4 bloques de altura. Lo que me ayuda a graficarlos es hacer como estas líneas como que paralelas. Así se ve mejor. Y aquí trazo 4 bloques de diferencia. Ya, pues bien, ¿qué tengo aquí? Tengo para rotular. ¿Cuánto medía este punto? 14 inches. Está muy raro eso. Mejor usemos un amarillo. Este color como piel, sí. 14 para rotular. ¿Ya? ¿Cuánto medía la longitud? Y medía 45 pulgadas. Aquí 45 pulgadas. Aquí medía 28 pulgadas. Bien, en este diagrama equivalente no es tan necesario colocar las otras dimensiones porque esas más nos servían para identificar las fuerzas y su dirección. Y aquí, ¿qué hacíamos? La fuerza mantenía su dirección igual, así que era una fuerza que era como que bajaba. Veíamos F y pueden escribir aquí F es igual a, por ejemplo, en magnitud al menos, F era igual a 46 libras. Entonces solo anotan magnitud de la fuerza igual a 46 libras. ¿Ya? 46 libras. O también aquí pueden escribir F es igual a 36i menos 28j
menos 6K. Lo mismo con el momento. El momento negativo en I, negativo en J, positivo en K. Entonces va hacia adelante, pero va hacia aquí atrás y va hacia abajo. Entonces va en este sentido. En este sentido en J, ya en este sentido en J, pero va hacia atrás y va hacia abajo. Entonces va más o menos así. Y ese sería el momento. Por la mano derecha tendría como esta orientación, que está como que girándose de esta forma, como una espiral que va hacia esta dirección. Les recuerdo también que este es el punto H. Y esta sería más o menos una gráfica decente del ejercicio, sí. Solo con rotular las dimensiones, rotular los puntos, también pueden escribir, aquí por ejemplo teníamos puntos D, S, B, F, teníamos F, aquí teníamos el C, teníamos el A, aquí teníamos el B me parece, no, era el D, y así con los otros puntos. Bien, muchachos. En fin, creo que eso ya sería. ¿Tiene alguna pregunta respecto a la gráfica? Igual a 46. Quedamos por si acaso aquí. La magnitud va de 46 libras. Eso es el. Ya. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que tengan que decir? ¿No? Este ejercicio es examen, por cierto. Este ejercicio es el examen del semestre pasado, del examen parcial. Es el último tema. Los exámenes de la materia tienen 4 temas. Si no tiene ninguna pregunta, entonces voy a terminar la grabación. ¿Ok? Mm, Entonces voy a hacerla. Ah, alguien está en el chat. Momento de F. Mm, ok. Momento de la fuerza. Ajá. Voy a cerrar la llamada entonces. Perdón, la grabación. La grabación.